A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas a Jesús. Salmo capítulo 16, versículo 11 de la palabra de Dios. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tus diestra para siempre. Bueno, vamos a hablar un poco del gozo. El gozo es una condición de gran felicidad, que es el resultado de una vida de rectitud. Obviamente, esto viéndolo desde el punto de vista humano. Ahora bien, viene el postre. Es difícil tener gozo en medio de un mundo conflictivo. Es difícil porque a cada minuto estás recibiendo malas noticias, ¿sí o no? Abrí la televisión y ya el noticiero creyendo que de repente puede ser que algo bonito, algo lindo esté ocurriendo acá en el mundo, pero sin embargo estamos viendo cada cosa que te asusta, ¿sí o no? Y en el trabajo ni que hablar. Y cuando vas a tu casa también hay problemas. Tiempo de gozo. ¿Cómo podemos tener tiempo de gozo? El problema no está en lo superficial, ni en lo que queremos encontrar. El problema está precisamente en la mala interpretación que se tiene de la palabra gozo. Amén. Entonces, hay algo muy importante en todo esto para comprender qué verdaderamente es el gozo. El gozo pleno se recibe solamente a través de Jesucristo. Yo quiero que entiendan eso. Miren, en Juan capítulo 15, versículo 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. ¿Sí o no? Dice así la palabra de Dios. Mi Biblia viejita y desactualizada dice esto. ¿Dice tu Biblia lo mismo? De hecho que está hablando de que un gozo transmitido, es algo que completamente diferente. El gozo proviene de adentro, el gozo viene de adentro. No es algo externo, no es algo que nosotros podemos crear. Si hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer que nos resulta en alegría, ¿no es cierto?, en satisfacción. Porque cuando de repente tenemos hambre y queremos comer un rico asado, lo hacemos y nos resulta en gozo y en alegría. ¿Sí o no? Porque estás haciendo algo que te agrada, o que te gusta, o que querés, o anhelás. Y de hecho que esto es así. A lo largo de nuestra vida nos enseñaron que la felicidad depende de ciertas circunstancias, como por ejemplo una carrera universitaria, una buena casa, un coche del año, ¿no es cierto?, o un negocio próspero. Y creemos que eso es gozo. Es obvio que esto produce alguna alegría, porque es un objetivo que alcanzamos, que llegamos a obtenerlo, y no está mal. No está mal sentirse alegre, gozoso por llegar a algo, por tener algo cómodo, o por tener una casa linda, o por tener un auto lindo. Pero en realidad el gozo no proviene de lo material. Sí es satisfactorio, sí es alegre, te sentís alegre por llegar a ese punto. Pero en realidad no es así. La felicidad va más allá de la condición externa. Esto es lo primero que tenés que entender. Es por eso que muchos están cabizbajo y meditabundo. Andan, ¿no es cierto?, hoy están acá arriba y mañana están allá abajo. Como un sentimiento bipolar, ¿no es cierto?, que abarca todo tu corazón y que no sabes qué hacer. Realmente no entendés ni siquiera por qué estás en el mundo. Es porque no hay gozo. Y tenemos una mala interpretación del gozo. Y que hoy quiero que ustedes puedan entender de eso. El gozo, según la Biblia, es un fruto del Espíritu Santo cuando mora en nosotros.
Es el plero y el pleto. El plero, ¿no es cierto?, es el Espíritu Santo que nos guía, nos consuela, nos regenera, que está adentro nuestro. Pero el pleto es el Espíritu Santo como unción. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así dice la palabra de Dios. Pero anterior a eso habían recibido el Espíritu Santo, porque después de la resurrección de Jesús dijo el Señor: soplen, reciban el Espíritu. Así que es una condición interna. Es algo que nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que vivir. Y no precisamente tenemos que estar con la risa todo el día, reír. Tengo gozo. Porque no es así tampoco. No es así. Pero el gozo genuino y verdadero produce satisfacción. Te sentís realizado, no te hace falta más nada. Estás completa tu vida. Ese es el verdadero gozo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, pasaje muy conocido de la palabra de Dios, pero que demuestra que es fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, benignidad. Dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gloria a Dios. Entonces es un fruto del Espíritu Santo que debemos desarrollar. La fe se desarrolla, la fe conlleva todo lo que es el universo. No hay una fe, ay Señor, aumentanos la fe. Mentira del diablo, no es así. Está en la Biblia, pero no es así como funciona. Es por eso que el Señor dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le diría a estos montes, muévanse, córranse, porque paso yo, ¿no es cierto? Y se correrían. Sin embargo, estaba hablando de que ellos tendrían que darse cuenta que ni siquiera un granito de mostaza tenían. Y que deberían entender lo que significa la fe. ¿Qué tiene que ver la fe con el gozo? Sí tiene que ver, y ahora lo voy a explicar. Porque si vos no tenés gozo, no podés desarrollar fe. No la existe. No existe la fuerza humana que pueda llamar las cosas que no son como si fueran. No existe fuerza humana ni intelecto que pueda producir un milagro. Pero cuando estamos conectados con el Señor y tenemos la seguridad, entonces nos sentimos seguros. Y al sentirnos seguros es porque estamos gozosos. Y al sentir gozo, nosotros le pedimos. Y todo lo que le pidamos al Padre será hecho. Pero es algo que se tiene que desarrollar. Ahora bien, ¿qué significa gozo? En la Biblia, gozo es una intensa felicidad, con gran deleite, producida por el continuo contacto con Dios. Continuo contacto con... Oh, lo vuelvo a repetir porque alguien parece que está sordo acá. Continuo contacto con Dios. ¿Y cómo puede ser? Escuchame, vos querés algo de Dios, bueno, te tenés que acercar al Señor. Porque el efecto de acercarse al Señor hace que Él se acerque a ti. Y es por eso que necesitamos congregarnos. Es por eso que necesitamos unirnos al cuerpo. Mire, hay algo que es muy sencillo en todo esto. Cuando una persona, ¿no es cierto?, está fuera del cuerpo, pues puede decir, ay, pero yo oro y leo la palabra y escucho la radio, escucho. Estoy seguro que lo vas a hacer una vez, lo vas a hacer 2 veces, lo vas a hacer 3 veces, a la cuarta ya no vas a escuchar más, va a venir fulano, mengano, sultano y vamos a tomar tereré y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y van a ser interrupciones y ya te vas a enfriar y ya y hoy me tenía que levantar a las 3 de la mañana para orar. Y no, me voy a levantar a las 6 para orar. Y al otro día no, me voy a levantar a las 8. Y cuando te quería acordar, me olvidé de orar. Pero una persona
que realmente tiene interés. Escuche, ¿usted quiere entrar en las cosas de Dios o no? Bueno, lo primero que tiene que entender es que tiene que tener interés. De lo contrario no va a entrar nunca. Así de sencillo se lo digo. No existe la varita mágica para, abracadabra, cabeza de cabra, ¡pum! Ya está, apareciste en el mundo espiritual y ya estás abrazado con el Señor y sos feliz para toda la vida. Mentiras del diablo. No es así como funciona. No funciona así. Bajo ningún punto de vista. Esto no es bíblico, no es teológico. No. Pero lo que existe, sí, el esfuerzo que le podemos poner para encontrarnos con el Señor. No podemos hacer nada para ganar nuestra salvación, por supuesto que no. Por supuesto que no, y es por eso que vos con tu esfuerzo no podés ganar el cielo, por más bueno que quieras ser. Dice Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. No es por unas buenas obras que vos puedas tener. Entonces, ¿qué debo hacer? Vos lo único que tenés que hacer es procurar tener interés. Buscar a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Pero no tengo ganas. Igual búscale. No, pero vos sabés que yo no tengo ganas de ayunar, no tengo ganas de orar. Hacelo. Entonces empieza el interés. ¿Por qué? Hay una motivación. La motivación es, yo quiero encontrarme con el Señor. Yo quiero saber lo que hay detrás de todo esto. Yo quiero tener experiencia sobrenatural. ¿Pueden tener ustedes? Claro que sí. Si es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, están ustedes. El problema está en cuánto queremos nosotros que Dios nos hable. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, es algo tremendo cuando hablamos de tener un contacto con Dios. Eso produce gozo. Produce gozo. Gozo para seguir adelante. Aunque no tenga, ¿no es cierto?, de repente la sonrisa de oreja a oreja. No importa eso, pero hay alguna satisfacción, hay un sentir que te hace sentir, valga la redundancia, satisfecho. Amén. Además, el gozo tiene que ser parte de la personalidad cristiana. Nosotros tenemos que demostrar que somos representantes de Dios acá en la tierra. ¡Hello! Somos representantes de Dios acá en la tierra. Sí o sí. Y tenemos que demostrar que cuando somos cristianos, ¿no es cierto?, cuando verdaderamente asumimos el rol de cristiano, representamos algo, el cuerpo de Cristo. Porque la Biblia lo dice. Ya que es el fruto del Espíritu Santo, y como fruto crece cada día y se hace cada vez más evidente el gozo. Con la fe se tiene que desarrollar. Como dije al principio, no existe tal cosa, aumentaron la fe. No, Señor. No, Señor, no existe eso. Tenés que desarrollarla, tenés que entender, tenés que creer, tenés que tener interés, tenés que ir a la cruz. Tenés que morir al yo. Ay, Dios, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Pero querés o no querés tener algo con Dios? Eso depende de la motivación que vos tengas. Dice la palabra de Dios en Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. Momentos antes de ir a la cruz, algo tremendo. La presencia de Dios produce gozo y deleite. El gozo no es pasajero ni circunstancial, por supuesto que no. Para dar una explicación a esto, tendríamos que ir a la enseñanza de Jesús. Vayamos a la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús habló del gozo, ¿qué pasó? Bueno, ¿cuándo fue el momento en que habló del gozo? Fue momentos antes de ir a Getsemaní, cuando le pide a Dios, si quiere, Señor, pasa de mí esta copa. Fue momentos antes. ¿Y cómo
No me digas que Jesús es hipócrita, que demuestra algo que no es. No es eso. No es eso. El tema es el siguiente. El gozo es aquel que te levanta y te fortalece. Es aquel que te mantiene con los pies secos en medio del río. Es aquel que abre las puertas de los cielos. Es aquel que te hace caminar por medio de las aguas. El gozo es la fortaleza del Señor. Ahora, dice la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 39, y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se sometió su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Es por eso que necesitamos entender la palabra? Sí, claro. Si no, ¿cómo vamos a entender la voluntad de Dios? La voluntad de Dios escrita, la voluntad de Dios circunstancial, la voluntad de Dios a través de la unción. Pero si no entendemos la palabra, ¿cómo vamos a entender el resto? Más tarde estaría frente a sus acusadores, escuchando las burlas, los insultos de quienes le odiaban. Pero él habló de gozo. Y fue justo antes del Calvario cuando Jesús habló del gozo. Qué extraordinario fue el gozo del Señor. Para permanecer en Él en momentos difíciles. Estoy seguro que no se sonreía por los latigazos que tenía, por las blasfemias que habían dicho detrás de Él y enfrente de Él, por los golpes que habían recibido. Por supuesto que no se reía, claro que no, tampoco lloraba. Pero les digo algo, por dentro había gozo. ¿Sabe por qué? Porque se burló del diablo. El diablo no quería que fuera a la cruz, porque sería la derrota más grande y la introducción de la gracia para que el hombre pueda tener la oportunidad de arrepentirse y tener el favor de Dios. Sin embargo, obviamente, él tenía gozo. No lo exteriorizaba. No era un gozo que se podía ver, pero era un gozo que se podía sentir. ¿Por qué? Porque aunque le daban de latigazos y aunque le daban de puñetazos, yo le digo, María de Acacia es pesado. Y se llevó todo el camino, la cruz, hasta llegar el momento en que lo crucificaron. Llegó aproximadamente unos 150, 180 kilos aproximadamente. Sin embargo, el gozo de cumplir la misión que tenía encomendada fue hecho. Y a través de ese gozo, nosotros recibimos el gozo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, fue extraordinario, porque fue momentos difíciles. Es difícil permanecer en circunstancias duras, pero por eso el gozo no es algo exterior, sino algo interior. Es algo que proviene del Espíritu. Es bueno, de repente, me recibí, qué lindo, qué alegría, yo me voy a gozar contigo. Pero no es el gozo que realmente yo siento. El gozo es espiritual. Amén. Y te fortalece. Gloria a Dios. Ahora, volvamos a leer para que podamos entender lo que dijo Jesús. Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que en mí, mi gozo, esté en vosotros. Mi gozo. Está hablando de gozo sobrenatural. Estuvimos hablando de eso, ¿sí o no? Porque es sobrenatural. Obviamente, una persona común y corriente no puede
Yo creo que se va a poner a llorar y va a patalear en el piso, pero sentir gozo jamás. Para que su gozo esté en vosotros, dice. ¿Sí o no? Y vuestro gozo sea cumplido. ¿Entendemos ahí la palabra? El gozo del Señor debería ser la característica predominante de la vida cristiana. ¿Sí? El gozo tiene sus bases en la esperanza y en la fe puesta en un Dios fiel. Esperanza y fe. Si vos no tenés gozo, no podés tener esperanza. Una persona que no tiene alegría, no tiene gozo, no tiene esperanza. No sabe ni para qué vive, ni para qué está en el mundo. A lo mejor piensa que es producto de un germen espacial, o que se equivocaron mis padres, o algo por el estilo, ¿sí o no? Sin embargo, encontramos el propósito de Dios en el gozo del Señor, y eso produce fortaleza. Dice el Salmo, capítulo 62, versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en juicio, en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Es tremendo, porque estamos hablando en términos, ¿no es cierto?, de algo tremendamente grande y poderoso. Nuestro gozo, escuche, ¿por qué hay cristianos que están ahí? Guasi guasi, son cristianos que no sabes si son cristianos, son primos. ¿Por qué? La verdad, ¿por qué? Porque no se preocuparon por su vida espiritual. Porque no les enseñaron como corresponde. Porque están viendo el Evangelio como un sistema religioso. ¿Por qué? Eso no tendría que ser así. Eso tendría que producir gozo. Un sistema de vida completamente diferente al del mundo. ¿Por qué la gente necesita tomar? ¿Por qué la gente necesita drogarse? ¿Por qué la gente necesita? Porque está vacío por dentro, porque le falta gozo, le falta alegría. El tema es el siguiente. ¿Qué necesitaba esa gente? Necesitaba algo más, algo que los incentive, algo que las neuronas allá arriba en la azotea estén dando vueltas como locos, que se estén peleando para sentirse vivos. Y terminaban mal. ¿Por qué? Porque están vacíos por dentro. Necesitan un incentivo, necesitan llenarse. Pero el otro día se encuentra con otro problema. Y un problema doble, porque tiene un bruto dolor de cabeza y se encontró sin plata. Amén. ¿Están entendiendo lo que es el gozo? ¿Sí o no? Bueno, vamos. Nuestro gozo y confianza está puesta en un Dios que cumple su promesa. Yo sé que cumple su promesa. Yo lo sé. Y cuando leo la Biblia me quedo espantado, aunque la lea todos los años, porque todos los años empiezo de Génesis hasta Apocalipsis. Al otro año empiezo de Génesis, no me aburro nunca de leer la Biblia, pero cada vez me sorprende el Señor. Cada vez me sorprende más el Señor. Y cuando leo sus promesas y cuando leo que, bueno, todo lo que está ocurriendo, ya está ocurriendo porque Dios lo determinó de esa manera y se terminó. Y no hay vuelta de hoja. Me doy cuenta que la gente todavía está más engañada. Porque si conocieran el gozo del Señor no estarían así. Porque si conocieran el gozo del Señor no dejaría que el enemigo les ponga el pie sobre su cabeza. Tendría la autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque tienen el gozo de Dios. ¿Pues es algo que produce el Espíritu Santo? Claro que sí. Y es algo que te da vida. Sentir realizado, te sentís completo porque tenés el gozo del Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Mire, verdaderamente creemos en las promesas de Dios cuando tenemos gozo. Y su presencia está siempre acompañándonos. Yo estoy con la presencia de Dios. Yo
Yo no sé si usted lo siente, pero yo lo siento. El gozo no depende de la circunstancia. Dice la palabra de Dios, y acá quiero que entiendan este pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, un pasaje muy conocido también. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! ¿Qué es masoquista? Pablo escribió esto porque es masoquista. ¡No! Porque los problemas que podían venir externamente no afectaba el gozo que tenía internamente y podía expresar lo que sentía. Esta leve tribulación es pasajera, pero no me va a mover de mi posición con el Señor. No va a producir tristeza, una tristeza que embarga mi alma y me lleva al punto de la desesperación, hasta el punto que caigo en la depresión o necesito alguna pastilla para estar mejor. El cristiano está consciente, es consciente, mejor dicho, que toda situación es pasajera. ¿Y para qué sirve? Sirve para edificarnos. Dios trabaja contigo todos los días. Todos los días está aprendiendo algo. De lo malo saco algo bueno. ¿Sabe lo que tiene que...? La vida es un limón. La vida es un limón. Sí, es agrio, feo, uy. Pero ¿sabe lo que tiene que hacer con la vida? Echarle agua, echarle azúcar y tómate una rica limonada. Amén. Si lográs mantener el gozo cuando las circunstancias no son muy buenas, que digamos, estarás fortaleciendo tu fe. Estarás fortaleciendo tu fe. Hay personas que se rinden a la primera. A la primera se rinden. ¡Oh! Y después dicen, sí, pastor, yo tengo fe. ¿Qué vas a tener fe? Por el amor de Jesucristo. Vos no sabés ni lo que es fe. Déjate de joder. No, es verdad. Pero nosotros tenemos que comprender lo que es. ¿Y para qué está el pastor? ¿Qué esto? ¿El pastor está para eso? ¿O usted se piensa que yo estoy para decirle la mariposita, cómo nace, y la palomita, y la paz y el amor? No, no, no. Yo estoy para decir las cosas como son. La verdad os hará libre. Amén. Muy bien. Dice en Isaías capítulo 12, versículo 3, sacarás con gozo del agua, de la fuente de la salvación. Mire, está hablando del Mesías, pero los que conocemos profecías bíblicas, teología, obviamente está hablando del Mesías, pero está hablando de alguna condición en la cual solamente el Espíritu Santo podía dar al hombre, porque el hombre no tiene esa capacidad de tener esa convicción o de tener esa cosa que lo hace vivir por dentro. Por eso es que dice el Señor, Él nos iba a dar vida y vida en abundancia. Pero ¿quién tiene que sacar agua del pozo de la vida? ¿Soy yo? ¿Yo tengo que sacar agua para vos? Vos sos el que tenés que sacar el agua. No, yo no. Yo ya saco agua para mí. Vos tenés que sacar agua para vos. Entonces, tu relación con el Señor es lo que va a producir el gozo. La vida cristiana, o la vida del cristiano, debería manifestar de la A a la Z el gozo del Señor. Gozo en la conversión, cuando nos convertimos, uy, qué lindo, qué bueno, me siento diferente, me siento distinto. Al otro día amanecí y estoy cantando alabanza, coritos y bla, bla, bla. ¿Sí o no? Bueno, gozo cuando nos convertimos en la conversión. Gozo en la lectura de la palabra de Dios. Qué linda, me está hablando a mí la palabra. Gozo en la oración. ¿Cuántos son los que oran? Me imagino que todo el mundo está orando. Gozo en la tribulación. Ah, eso no me gusta. Gozo en el sufrimiento, menos todavía. Gozo en el servicio de Dios. Ahí demostramos el amor del Señor. También es fruto del Espíritu Santo. Cuando atendemos, somos amables. Yo no quiero ser hipócrita. Yo creo que confunde la palabra. O sea, está en un estado hipocrítico. Porque yo lo que quiero decir es que confunde la palabra hipócrita con la palabra amabilidad. Ser amable es una cosa y ser hipócrita es otra.
Cuando uno es amable, es una persona que sabe lo que está haciendo porque lo está haciendo para el Señor y quiere agradar a Dios de manera que ese contacto produzca gozo. Yo me gozo cuando ayudo a una persona, cuando le estoy predicando a alguien, cuando le estoy pasando una mano a una persona que necesita realmente. Dice Pablo, comentando con respecto a esto, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 4. Mucha franqueza tengo. Yo puedo decir, mucha franqueza tengo al predicar. Claro que sí, porque digo las cosas como son. Pero él decía también esto. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con esperanza, dice, con respecto a vosotros, de vosotros. Lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestra tribulación. Otra vez tribulación. ¿Tengo que ser atribulado para tener gozo? No. Pero tenés que ser probado para entenderte a vos mismo. ¿Qué dice? Deuteronomio capítulo 8, los primeros versículos dicen: y tuviste hambre y te sustenté, tus ropas no se envejecieron. ¿Y sabes por qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar mi palabra o no. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Para qué? ¿Por qué necesitas las tribulaciones? Para darte cuenta de que necesitas acercarte más al Señor. Por cada circunstancia, quizás malas decisiones, quizás cosas que te pasaron en la vida, pero Dios quiere que vuelvas a Él. Y las permite, porque si estuvieras bien no te acercarías, ¿sí o no? Es fácil tener fe cuando tenés la ladera llena, pero cuando la tenés vacía y no sabés qué hacer con las botellas de agua que tenés adentro de la ladera, y te cansaste de comer tortillitas, no sabés cómo hacer las tortillitas porque ya te falta hasta la harina, querés hacer las tortillas hasta con tierra. Cuando llegues a eso, y un servidor llegó a eso, entonces te vas a dar cuenta: necesito acercarme más a Dios. Esto no sirve para mí. Pero yo tengo que sacar del agua, del pozo, con gozo. Jesús dijo que mi gozo esté en vosotros. El gozo de Cristo es el gozo del cristiano. Esto quiere decir que el gozo es profundo, permanente. No se encuentra en otra cosa que en Jesús. El gozo es una de las palabras más, digamos así, favoritas de los salmistas. Cuando alababan al Señor, lo hacían con gran gozo y alegría. En el Salmo 43, versículo 4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío. ¿Cuántos quieren tener gozo? Levante las manos. Ahora sí, ahora me gustó. Muy bien, ahora, vamos. La meta de Dios es que sus hijos alcancen el gozo y que en este gozo encontremos el propósito de Dios. En ese gozo, en ese gozo, vos tenés que encontrar el propósito de Dios. ¿Por qué? Y yo le voy a explicar por qué. Es porque el gozo fortalece nuestra fe. Y la fe es la única sustancia que nos acredita a entrar en el mundo sobrenatural o espiritual. No soy espiritista, guarda, quédense tranquilos, no soy espiritista. Pero es así. Dice en Hebreos 11:1, ya lo conoce todo el mundo. 11:3 dice que lo que se ve fue hecho lo que no se veía, así que lo espiritual es más auténtico que lo material.
Por eso que el gozo fortalece nuestra fe. Y con esto quiero terminar. Dice Nehemías, capítulo 8, versículo 10, un pasaje muy conocido para aquellos que leen la Biblia. Le voy a leer esta última frase. Mire, había un gozo en la alegría. Esdras se paró y estuvo recitando el Pentateuco todo el día. Escuche, en el Pentateuco tiene los 5 libros: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. En Génesis tiene todo el origen y hay unos relatos dentro de un desarrollo. No quiero incurrir en eso, pero el último libro se llama Segunda Ley. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Deuteronomio se usaba para la lectura en las festividades. Era un resumen de todos los libros. Escuchen. Y Esdras leía de manera que pudieran entender lo que estaba leyendo todo el pueblo. Y todos se gozaban porque había algo que ellos tenían en el corazón, que era edificar la casa de Dios. Y cuando lo encontraron así, aunque en medio de todas las batallas, aunque se levantó un Sanbalec por ahí, hay una cosa que Dios le dice al pueblo y lo hace de todo corazón: porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. A Jesús seguiré.